Nunca pensé que mi propio hijo me encerraría en mi habitación como a un animal, mucho menos que me golpearía con tanta fuerza que casi me desmayo. Pero eso es exactamente lo que pasó ayer, cuando Esteban me estrelló contra la pared de mi propia casa y me dijo que ya estaba harto de mí. Me llamo Heriberto Quiroga Saldívar, aunque todos en Huatulco me conocen como Don Beto. Tengo 65 años y toda mi vida trabajé la tierra. Empecé como peón en los campos de caña, y con mucho esfuerzo logré comprar mi propio terreno. Levanté mis manos callosas para mostrarle a mi hijo lo que significa el trabajo honrado, pero parece que esas lecciones nunca le llegaron al corazón. Antes de continuar con la historia de cómo enfrenté a mi hijo, haz clic en Me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Todo comenzó esa mañana cuando Esteban entró a la cocina exigiendo los papeles de la parcela norte. Ni siquiera me saludó. Su rostro ya no mostraba al niño que corría entre los surcos de maíz. Sus ojos tenían esa frialdad que comenzó cuando se casó con Marisela. Me preguntó por los documentos con brusquedad, dejando claro que los inversionistas no esperarían más tiempo. Le respondí que esa tierra no se vendería. Era el patrimonio de Tadeo, su hijo y mi nieto. Le recordé que su madre y yo habíamos trabajado 40 años para conseguirla. No me dejó terminar. Su mano impactó contra mi mejilla con tanta fuerza que la taza que sostenía se estrelló contra el suelo. El café caliente salpicó mis piernas, pero el dolor del golpe fue peor. Mi propio hijo, mi sangre, levantándome la mano como si yo fuera un desconocido. Gritó que estaba harto, que siempre hablaba del pasado, aferrándome a unas hectáreas que ya ni siquiera podía trabajar. Me reclamó que no veía que él y Marisela estaban ahogados en deudas, que podrían perderlo todo. Me levanté despacio, limpiándome la sangre del labio partido. 65 años vividos, y nunca nadie me había golpeado así. Le respondí que lo que veía era que él y su mujer querían vender lo que no era suyo. Esa tierra sería de Tadeo cuando yo ya no estuviera. No firmaría nada. Esteban se pasó la mano por el pelo, nervioso. Pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. Desprecio. Como si yo fuera un obstáculo, no su padre. Me dijo que Tadeo tendría muchas oportunidades en la vida y no necesitaba unas hectáreas que cada año valían menos. Necesitaban ese dinero ahora. Me atreví a preguntar si era para pagar sus deudas de juego o los caprichos de Marisela. Fue entonces cuando ocurrió. Esteban me agarró por el cuello de la camisa y me empujó contra la pared. Mi cabeza golpeó el concreto y vi estrellas por un momento. El dolor fue agudo, inmediato. Me advirtió que firmaría esos papeles, por las buenas o por las malas. Traté de zafarme, pero a mis 65 años no tengo la fuerza para enfrentarme a un hombre de 38. Sus manos me sujetaban con fuerza, y pude ver en sus ojos algo salvaje, irreconocible. Le pedí que me soltara. Me dejó caer de golpe y caí al suelo, sin fuerzas. Se quedó mirándome con una mezcla de rabia y vergüenza. No estaba seguro. Se pasó las manos por la cara, como despertando de un trance. Me dijo que firmara los papeles, que era lo mejor para todos, y salió de la cocina. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. Mi hijo, al que enseñé a montar a caballo, a sembrar maíz, a respetar a los mayores, ahora me trataba como a un enemigo. Esa noche, durante la cena, Tadeo notó mi labio hinchado. Mis manos temblorosas trataban de disimular lo ocurrido esa mañana. Cuando preguntó qué me había pasado, Marisela intervino rápidamente. Dijo que me había caído esa mañana, que a mi edad había que tener más cuidado. La miré fijamente. Ella sabía perfectamente lo que había pasado. Quizás incluso lo había sugerido. Marisela siempre quiso las tierras para venderlas, desde el día que se casó con Esteban. Tadeo, con genuina preocupación, me ofreció ayudarme a caminar al día siguiente cuando fuéramos a ver los caballos. Su inocencia me partió el alma. ¿Cómo explicarle que su padre me había golpeado? ¿Que sus padres planeaban vender el patrimonio que yo quería dejarle? Acepté su oferta con una sonrisa forzada, pero Esteban interrumpió. Dejó caer su tenedor con fuerza y le dijo a Tadeo que no podría ir conmigo al día siguiente. Inventó que tenían que ir a la ciudad por útiles escolares. Cuando Tadeo protestó diciendo que ya tenía todos sus útiles, Esteban le respondió con un tono que no admitía réplica. La tensión en la mesa era tan espesa que podría cortarse con cuchillo.
Marisela miró a su esposo con complicidad, mientras Tadeo bajaba la mirada, decepcionado. Después de la cena, me dirigí a mi habitación. Necesitaba pensar, planear qué hacer. No podía seguir así. El golpe de Esteban había cruzado una línea que jamás pensé que se cruzaría en mi familia. Estaba guardando algunas cosas importantes en mi viejo baúl cuando Esteban y Marisela entraron a mi habitación. Sus rostros no auguraban nada bueno. Esteban me informó fríamente que habían tomado una decisión. Hasta que firmara los papeles, era mejor que no saliera de mi habitación. No podía creer lo que escuchaba. Les pregunté si realmente iban a encerrarme en mi propia casa. Marisela dio un paso adelante con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. Dijo que era por mi propio bien, que estaba muy mayor y podría lastimarme. Añadió que Tadeo estaba muy impresionable últimamente, y mis historias sobre mantener las tierras lo confundían. Miré a mi hijo a los ojos, buscando al niño que crié, pero solo encontré a un extraño. Le recordé que era su padre, y él me respondió que precisamente por eso quería evitar que siguiera lastimándome. Cuando firmara los papeles, todo volvería a la normalidad. Intenté pasar junto a ellos para salir, pero Esteban me empujó con fuerza. Caí sobre la cama, y antes de que pudiera levantarme, ambos salieron y cerraron la puerta. Escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Golpeé la puerta con mis puños, gritando a Esteban que abriera. Lo escuché decir que lo sentía, que era por el bien de todos. Sus pasos se alejaron por el pasillo, y me quedé solo, encerrado como un prisionero en mi propia casa. La casa que construí con mis propias manos para mi familia. Me senté en la cama, tratando de contener las lágrimas de rabia e impotencia. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en mi carcelero? La ventana de mi habitación daba al patio trasero. Me asomé y vi a Tadeo jugando con su pelota, ajeno a lo que sucedía dentro de la casa. Su inocencia contrastaba con la crueldad de sus padres. Fue entonces cuando lo decidí. No iba a quedarme de brazos cruzados. Podían encerrarme, pero no iban a quebrar mi espíritu, ni a robarle el futuro a mi nieto. Tenía que encontrar la manera de salir de allí y buscar ayuda. Recordé que doña Remedios, mi vecina de toda la vida, vendría mañana a traerme las hierbas medicinales que siempre me prepara para mi artritis. Ella notaría que algo andaba mal si no me veía. También pensé en el comandante Zambrano, quien me debía algunos favores desde que le ayudé con su hijo años atrás. Me senté en mi vieja mecedora y comencé a trazar un plan. Si Esteban y Marisela creían que un viejo como yo se rendiría fácilmente, estaban muy equivocados. No sabían lo que estaba a punto de planear. La noche avanzaba y yo seguía dándole vueltas a mi situación. Escuché pasos acercándose a mi puerta y me puse alerta. La cerradura hizo un pequeño clic y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Era Tadeo. Entró sigilosamente con un vaso de agua y unas galletas. Me explicó que había escuchado a su padre decir que me quedaría en mi cuarto por unos días porque estaba enfermo. Me preguntó si era por la caída. Mi corazón se encogió. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. No aún. Le dije que algo así, que sus padres creían que necesitaba descansar. Dejó el vaso y las galletas en mi mesita de noche y se sentó a mi lado en la cama. Me pidió quedarse un rato, ya que mañana no iríamos a ver los caballos. Quería que le contara una de mis historias. Mientras Tadeo se acomodaba a mi lado, pensé que por él valía la pena luchar. Por su futuro, por la tierra que algún día sería suya. No iba a permitir que la codicia de sus padres le arrebatara su herencia. Le conté una historia sobre cómo su abuela y yo empezamos con nuestro pequeño rancho, omitiendo la parte en que su padre me había golpeado y encerrado. Cuando terminé, Tadeo estaba casi dormido. Le pedí que me hiciera un favor al día siguiente. Cuando viera a doña Remedios, debía decirle que viniera a verme, que era importante. Cuando me preguntó si se refería a la señora de las hierbas, le confirmé que sí. Le advertí que no le dijera nada a sus padres, que era una sorpresa. Tadeo asintió, sin entender realmente la gravedad de la situación. Se levantó despacio y se dirigió a la puerta. Me deseó buenas noches, esperando que me mejorara pronto. Le recordé que no dijera ni una palabra a sus padres. Cuando se fue, dejando la puerta sin llave, seguramente sus padres no sabían que había entrado, me sentí un poco más esperanzado. Tenía un aliado, aunque fuera un niño de 12 años.
Me acosté pensando en mi próximo movimiento. Esteban y Marisela me habían subestimado. Creían que por ser viejo era débil, que por estar solo estaba indefenso, pero no sabían que un hombre que ha luchado toda su vida contra la adversidad no se rinde tan fácilmente. Mañana comenzaría mi contraataque. Necesitaba pruebas de lo que estaban haciendo. Necesitaba aliados. Y sobre todo, necesitaba proteger a Tadeo de la verdad sobre sus padres. Mientras miraba por la ventana las estrellas sobre el campo que tanto amaba, juré que no descansaría hasta recuperar mi libertad y asegurar el futuro de mi nieto. Esteban había cruzado una línea al golpearme y encerrarme, pero nunca imaginó lo que yo estaba a punto de planear. Desperté sobresaltado con el sonido de la puerta abriéndose. Era Marisela con una bandeja de comida. Su sonrisa falsa contrastaba con la frialdad de sus ojos mientras colocaba el desayuno en la mesita. Me incorporé lentamente, sintiendo el dolor en mi espalda por el golpe contra la pared del día anterior. El labio aún me pulsaba. Le pregunté si ahora era un prisionero al que había que alimentar. Ella arregló la servilleta sobre la bandeja con un cuidado excesivo, como si fuera lo más importante del mundo. Me respondió que no fuera dramático, que era por mi bien. A mi edad, según ella, las caídas podían ser muy peligrosas. La confronté sobre llamar caída a lo que me había hecho su marido. Se tensó visiblemente, pero mantuvo su sonrisa de plástico. Señaló un sobre manila sobre la bandeja, diciéndome que Esteban esperaba que firmara los papeles ese mismo día. Insistió en que era lo mejor para todos, especialmente para Tadeo. Le advertí que no metiera a mi nieto en esto. Las tierras eran su herencia, no un boleto para pagar deudas de juego y caprichos. La sonrisa de Marisela desapareció por completo. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta un susurro amenazante. Me dijo que firmara esos papeles o las cosas se pondrían mucho peor. Me preguntó si creía que alguien notaría si un anciano como yo desaparecía. Podrían decir que me fui a visitar a mis parientes en Oaxaca y nunca regresé. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una amenaza vacía. La determinación en sus ojos me decía que hablaba en serio. Le pregunté directamente si me estaba amenazando de muerte. Me respondió que lo tomara como quisiera, que tenía hasta esa noche para decidir. Salió de la habitación y volvió a cerrar con llave. Me quedé mirando la bandeja, sin hambre, pensando en cómo la situación había escalado tan rápidamente. Ya no se trataba solo de una firma para vender las tierras. Ahora temía por mi vida. Pasé la mañana junto a la ventana, esperando ver a doña Remedios. A mediodía, finalmente apareció. La vi caminar por el sendero que conectaba nuestras propiedades, con su bolsa de hierbas. Tadeo jugaba en el patio, y fiel a su promesa, corrió hacia ella cuando la vio. No podía escuchar lo que hablaban, pero vi a Tadeo señalar hacia mi ventana y a doña Remedios asentir con seriedad. Minutos después, Esteban salió de la casa y se acercó a ellos. Intercambiaron algunas palabras, y vi cómo doña Remedios le entregaba un pequeño paquete antes de marcharse, lanzando una mirada discreta hacia mi ventana. Esteban entró a la casa con Tadeo, y yo me senté en la cama, preocupado. ¿Habría entendido doña Remedios que algo andaba mal? Cerca de las 3 de la tarde, escuché un golpecito en mi ventana. Me asomé y vi a Tadeo escondido tras el viejo nopal. Me mostró un pequeño papel doblado, diciéndome que doña Reme se lo había dado para mí. Me informó que ella vendría al día siguiente con el comandante Zambrano para una visita sorpresa. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Doña Remedios había comprendido. Le agradecí y le pedí que se fuera antes de que sus padres lo vieran. Tadeo se alejó corriendo, y yo desdoblé el papel. En él, con letra temblorosa, doña Remedios había escrito: «Algo no está bien. Tadeo me dijo que estás encerrado. Vendré mañana con Zambrano. Resiste, compadre». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. Pero no duró mucho. La puerta se abrió de golpe y Esteban entró como una tromba. Alcancé a esconder el papel bajo mi almohada. Me preguntó con furia qué me había dicho Tadeo, pues lo había visto hablando conmigo por la ventana. Le respondí que solo había venido a preguntarme cómo estaba, que era un buen niño que se preocupaba por su abuelo. Esteban se acercó amenazante. Me advirtió que no hablara con nadie y me preguntó qué planeaba. Le dije que no planeaba nada, que solo quería salir de la habitación. Me respondió que saldría cuando firmara los papeles.
señalando el sobre en la bandeja intacta. Me preguntó por qué era tan terco, que eran solo unas hectáreas que ya ni siquiera podía trabajar. Le expliqué que esas hectáreas representaban el trabajo de toda mi vida, y era lo único que podía dejarle a Tadeo. Esteban soltó una risa despectiva. Me dijo que Tadeo nunca sería un campesino como yo, que él y Marisela tenían otros planes para el niño. Le pregunté si esos planes incluían enseñarle a encerrar a su padre cuando fuera viejo, o a golpearlo cuando no hiciera lo que ellos quisieran. La mención del golpe encendió algo en Esteban. Se acercó y me agarró por el cuello de la camisa levantándome de la cama. Me advirtió que tuviera cuidado con lo que decía, que ese golpe había sido un accidente. Le respondí desafiante, preguntándole si también había sido un accidente encerrarme, o si las amenazas de Marisela esa mañana también lo eran. Esteban me soltó, sorprendido. Me preguntó de qué amenazas hablaba. Le dije que le preguntara a su mujer, que ella había dicho que si no firmaba, nadie notaría si un viejo como yo desaparecía. Vi la duda en sus ojos por un instante, pero rápidamente se endureció de nuevo. Me acusó de inventar cosas para ponerlos uno contra otro, asegurando que Marisela jamás diría algo así. Le respondí que su mujer no era quien él creía, que desde que se casaron, solo había querido las tierras. Esteban negó con la cabeza, pero noté que mis palabras habían sembrado una semilla de duda. Me pidió por última vez que firmara los papeles, advirtiendo que era la última vez que lo pedía por las buenas. Le pregunté qué haría si me negaba, si me golpearía de nuevo o permitiría que su mujer cumpliera sus amenazas. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando con llave. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo y luego voces alteradas en la sala. Estaban discutiendo. Me acerqué a la puerta para intentar escuchar. Marisela negaba todo, acusándome de manipulador. Esteban parecía confundido, atrapado entre su esposa y las dudas sobre lo que yo le había dicho. La discusión se intensificó. Escuché a Marisela llorar, diciendo que yo siempre la había odiado, que solo quería separarlos. Conocía bien esa táctica. La había usado muchas veces cuando no conseguía lo que quería. La noche llegó y nadie vino a verme. Mi estómago rugía de hambre, pero el miedo era más fuerte. Decidí no tocar la comida de la mañana, temiendo que pudieran haber puesto algo en ella. Alrededor de las 9, Tadeo volvió a visitarme con otra bandeja. Me explicó en voz baja que sus padres estaban peleando y se habían olvidado de mí. Le agradecí y le pregunté qué estaba pasando afuera. Tadeo dejó la bandeja en la mesa y se sentó a mi lado. Me contó que su padre le había gritado a su madre, diciendo algo sobre que ella me había amenazado. Su madre había llorado mucho, diciendo que yo inventaba cosas porque estaba viejo y confundido. Mi plan estaba funcionando. Había sembrado la discordia entre ellos. Le pregunté a Tadeo si recordaba lo que le había pedido que le dijera a doña Remedios. Me confirmó que sí y que ella le había dado un papel para mí. Le agradecí y le conté que al día siguiente ella vendría con el comandante Zambrano. Le dije que era muy importante que no les dijera nada a sus padres. Tadeo asintió solemnemente, pero luego me preguntó por qué estaba realmente encerrado, pues sabía que no había sido por una caída. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle toda la verdad. No aún. Le expliqué que su padre y yo teníamos un desacuerdo sobre las tierras. Él quería venderlas, y yo quería que fueran suyas algún día. Los ojos de Tadeo se iluminaron al preguntarme si realmente serían suyas las tierras con los caballos y el maizal. Le confirmé que todo eso era su herencia, y por eso no quería venderlas. Tadeo me abrazó con fuerza, diciéndome que no quería que vendieran las tierras. Le gustaba ir conmigo a ver los caballos y ayudarme con las plantas. Le devolví el abrazo, sintiendo un nudo en la garganta. Le pedí un favor más. Necesitaba que grabara con su teléfono celular a sus padres cuando hablaran de mí o de las tierras, sin que lo vieran haciéndolo. Tadeo sonrió traviesamente, preguntándome si sería como un espía. Le dije que algo así, pero que era muy importante y también peligroso. Si lo descubrían, debería decir que quería grabar a su gatito para mostrármelo porque yo estaba encerrado. Antes de irse a dormir, Tadeo me reveló algo importante. Había escuchado a su padre hablar por teléfono sobre unos hombres que vendrían pasado mañana para ver las tierras. Para entonces, según Esteban, yo ya habría firmado los papeles. Mi corazón se aceleró. El tiempo se acababa. Cuando Tadeo se fue, me senté a comer. Necesitaba fuerzas para lo que vendría.
Mientras masticaba el pan duro, recordé momentos del pasado, cuando Esteban era un niño y me seguía por los campos, aprendiendo cada planta, cada técnica de cultivo. ¿En qué momento había cambiado tanto? ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que la familia? Pensé en mi difunta esposa, Dolores. Ella siempre decía que Marisela no era buena para nuestro hijo, que solo veía el rancho como un botín. Yo no quise escucharla entonces, pensando que eran celos de suegra. Ahora veía cuánta razón tenía. A medianoche, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió lentamente, y para mi sorpresa, era Esteban. Entró y cerró tras de sí, sin encender la luz. Me preguntó en un susurro si estaba despierto, y se sentó en la silla junto a la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, y por un momento, vi al niño que fue. Me preguntó si era verdad lo que había dicho sobre Marisela, si realmente me había amenazado. Le aseguré que cada palabra era cierta, que me había dicho que nadie notaría si un viejo como yo desaparecía. Esteban se pasó las manos por el rostro, diciendo que no podía creerlo, que ella insistía en que yo estaba confundido e inventaba cosas. Le pedí que me mirara a los ojos y le pregunté si alguna vez le había mentido. Negó con la cabeza. Entonces le cuestioné por qué me había golpeado y por qué me tenía encerrado. Con voz quebrada, me confesó que estaban desesperados. Debía 200,000 pesos a gente peligrosa. Había apostado dinero que no tenía, pensando que podría recuperarlo, pero solo empeoró. Si no pagaba antes del fin de semana, vendrían por él, o por Tadeo. Horrorizado, le pregunté si había metido a su hijo en esto. Me aclaró que no directamente, pero que esos hombres sabían que tenía un hijo y habían hecho amenazas veladas. Le cuestioné si la solución era vender las tierras de su familia, las tierras que serían de Tadeo algún día. Me respondió que no veía otra salida. Los inversionistas ofrecían suficiente para pagar la deuda y empezar de nuevo en la ciudad. Me levanté y caminé hacia él, diciéndole que siempre había otra salida. Podíamos hablar con el comandante Zambrano, quien podría ayudarnos con esa gente. Esteban negó vehementemente. No quería involucrar a la policía, pues esos tipos tenían conexiones. Si se acercaba a las autoridades, sería peor. Le ofrecí mi ayuda, mencionando mis ahorros y la posibilidad de vender el ganado, pero no las tierras. Vi un destello de esperanza en sus ojos, pero rápidamente se apagó. Me dijo que no sería suficiente, que necesitaban vender todo. Le pregunté qué pasaría después, si creía que Marisela se conformaría con pagar sus deudas, si no había notado cómo había estado mirando la casa también. Esteban se quedó callado, pensativo. Le pedí un día más. Le conté que doña Remedios vendría al día siguiente con el comandante Zambrano y que ellos podrían ayudarnos. Se sorprendió al saber que yo había arreglado eso y se alarmó al enterarse de que había involucrado a Tadeo. Me preguntó qué pasaría si Marisela se enteraba. Le expliqué que era mi única opción, estando encerrado. Le sugerí que si tanto le preocupaba lo que pudiera hacer su mujer, tal vez debería preguntarse por qué. Se quedó mirándome y pude ver la lucha interna en sus ojos. Finalmente, me dijo que me daría hasta el día siguiente, pero si no encontrábamos una solución, tendría que firmar. Le respondí que él también tendría que decidir si estaba con su familia o con quienes nos amenazaban. Esteban salió sin responder, cerrando la puerta suavemente. Esta vez, no escuché la llave girar en la cerradura. Me acerqué y giré el pomo. La puerta estaba abierta. Esteban me había dado una pequeña muestra de confianza. Volví a la cama, pero no para dormir. Necesitaba planear mi próximo movimiento. Al día siguiente vendrían doña Remedios y el comandante Zambrano, y debía estar preparado para todo, especialmente para proteger a Tadeo de lo que pudiera ocurrir. La semilla de la duda que había plantado en Esteban estaba germinando. Ahora debía nutrir esa duda hasta que floreciera en una decisión correcta. Mi hijo estaba perdido, atrapado entre sus deudas, su esposa manipuladora y su propio orgullo, pero no lo había perdido del todo. Aún quedaba algo del niño que crié, algo que podía salvarse. Mientras miraba por la ventana la luna sobre los campos, juré que no solo recuperaría mi libertad y salvaría las tierras, sino que también rescataría a mi hijo de las garras de la codicia y el miedo. Por él y por Tadeo, lucharía hasta el final. Apenas amaneció, me levanté y probé la puerta nuevamente. Seguía sin llave. Asomé la cabeza al pasillo
y escuché ruidos en la cocina. Cerré suavemente y volví a sentarme en la cama. No quería arriesgar mi pequeña libertad saliendo prematuramente. Cerca de las 7, Marisela entró con el desayuno. Su expresión cambió al verme ya despierto y vestido. Dejó la bandeja comentando que esperaba que hubiera reconsiderado lo de firmar los papeles. Le pregunté por Esteban, y me respondió evasivamente que había salido temprano, que tenía asuntos que atender en el pueblo. Su tono evasivo me confirmó que algo estaba pasando. Probablemente habían discutido más después de que él saliera de mi habitación la noche anterior. Insistí, preguntándole si esos asuntos estaban relacionados con sus deudas de juego. Marisela palideció visiblemente. Cuando negó saber de qué hablaba, le revelé que Esteban me había contado todo la noche anterior. Los 200.000 pesos que debía y las amenazas a Tadeo. Ella dejó caer la cuchara que acomodaba en la bandeja, claramente alterada. Me preguntó si Esteban había venido a verme durante la noche. Le confirmé que así era, insinuando que no estaban tan unidos como ella creía. Marisela intentó recuperar la compostura, acusándome de mentir, asegurando que Esteban nunca hablaría con ella de sus asuntos privados. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Cuando le mencioné que Esteban había dejado la puerta sin llave, se giró justo a tiempo para verla correr hacia la puerta y comprobar el picaporte. Su rostro se contrajo de rabia, mientras murmuraba entre dientes que Esteban era un idiota. Le comenté que no era agradable cuando la gente que amas te traiciona. Marisela me miró con odio puro. Me advirtió que sin importar lo que Esteban me hubiera dicho, yo firmaría esos papeles ese mismo día. Le pregunté qué pasaría si me negaba, si me haría desaparecer como había amenazado el día anterior. Me respondió fríamente que lo haría si era necesario, que no iba a perder todo por mi terquedad. Le pregunté qué era lo que iba a perder, señalando que las tierras no eran suyas para perderlas. Estalló diciendo que tampoco eran de Tadeo, refiriéndose a su propio hijo como alguien igual de inútil que su padre, incapaz siquiera de sacarse buenas notas en la escuela. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. ¿Cómo podía hablar así de su propio hijo? Le pregunté si realmente pensaba eso de Tadeo, si lo consideraba un niño inútil que no merecía su herencia. Me respondió con amargura que lo que Tadeo merecía era crecer lejos de este rancho de mala muerte y de mis historias de campesino. Según ella, el dinero de las tierras les daría la oportunidad de empezar de nuevo en la ciudad. Cuando le pregunté por las deudas de Esteban, soltó una risa amarga. Me explicó que las deudas eran lo de menos. Los inversionistas ofrecían 3 veces más de lo que debía Esteban. Con ese dinero podrían comprar una casa en la zona norte de la ciudad, poner a Tadeo en un buen colegio, y ella finalmente podría abrir su negocio. Ahora entendía todo. No se trataba solo de las deudas. Marisela veía las tierras como su boleto de salida de la vida rural que tanto despreciaba. Le pregunté qué pasaría si me negaba a firmar, aunque ya sabía la respuesta. Se acercó amenazante, advirtiéndome que en ese caso les diría a todos que mi mente estaba fallando, que tenía demencia senil. Esteban le creería eventualmente. Conseguiría un médico que lo certificara, y legalmente podría disponer de todo. Tardaría más, pero lo conseguiría. Le informé que doña Remedios y el comandante Zambrano vendrían ese día y les contaría todo. Por un segundo, vi miedo en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló. Me respondió con suficiencia que nadie creería a un viejo confundido frente a una nuera preocupada, y que veríamos quién resultaba más convincente. Salió de la habitación cerrando con fuerza, pero sin llave. Era su forma de decirme que ya no me temía, que confiaba en su capacidad para manipular a cualquiera que viniera. Me senté a desayunar. Necesitaba fuerzas. Mientras comía, pensaba en mi próximo movimiento. Marisela había revelado mucho más de lo que pretendía. Su desprecio por Tadeo, sus verdaderas intenciones con el dinero. Necesitaba grabarlo de alguna manera. Recordé que Tadeo tenía su celular. Si pudiera conseguirlo y grabar mis conversaciones con Marisela, tendría pruebas concretas. Terminé de comer y me arriesgué a salir de la habitación. La casa estaba en silencio. Caminé despacio hacia la habitación de Tadeo, pero estaba vacía. Debía estar en la escuela. Me dirigí a la cocina y encontré a Marisela hablando por teléfono, de espaldas a mí.
La escuché hablar alterada sobre los inversionistas que vendrían al día siguiente. Aseguraba que el viejo firmaría ese día. Luego su tono cambió, sonando alarmada mientras preguntaba cómo era posible que la deuda hubiera aumentado a 300,000 pesos. Me quedé escuchando, oculto tras la puerta. Marisela le decía a Esteban que no le importaba lo que tuviera que hacer, que consiguiera ese dinero, o se olvidara de ella y de Tadeo. Le recriminaba su incapacidad, preguntándole para qué creía que ella estaba aguantándome. Finalmente, le dijo que no le importaba si tenía que robar el resto, pero que solucionara el problema. Colgó y golpeó la mesa con frustración. Aproveché para regresar silenciosamente a mi habitación. La situación era peor de lo que imaginaba. Las deudas de Esteban eran mayores, y Marisela estaba dispuesta a cualquier cosa para conseguir el dinero. A mediodía, escuché el ruido de un vehículo acercándose. Me asomé por la ventana y vi la camioneta del comandante Zambrano estacionándose frente a la casa. Junto a él venía doña Remedios. Salí al pasillo justo cuando Marisela abría la puerta principal. Desde donde estaba, podía escuchar la conversación. El comandante explicaba que doña Remedios le había comentado que yo podría estar pasando por una situación difícil. Marisela intentaba desviar su atención, diciendo que yo estaba delicado de salud y que los médicos habían recomendado reposo absoluto. Doña Remedios intervino con suspicacia, preguntando qué médicos, señalando que yo no había salido de casa en días. Decidí actuar en ese momento. Me acerqué hasta el recibidor y saludé en voz alta al comandante y a doña Remedios. Los tres voltearon hacia mí. La expresión de Marisela era de pura furia contenida. El comandante me saludó, mencionando que mi comadre le había dicho que yo quería hablar con él. Le confirmé que así era, que se trataba de un asunto importante y privado. Marisela intentó interponerse entre nosotros, insistiendo en que yo no estaba en condiciones de recibir visitas, que había estado muy confundido últimamente y decía cosas sin sentido. Le respondí al comandante que me veía bastante lúcido. No lo creía. El comandante Zambrano, un hombre de mediana edad con el semblante curtido por años de servicio, me observó detenidamente. Confirmó que ciertamente me veía bien y me preguntó si podríamos hablar un momento. Acepté de inmediato, sugiriendo que pasáramos a la sala. Marisela no tuvo más remedio que hacerse a un lado. Su sonrisa forzada contrastaba con la tensión de su cuerpo. Se ofreció a preparar café, pero doña Remedios intervino diciendo que ella se encargaría, pidiéndole a Marisela que nos acompañara. Era evidente que mi comadre no confiaba en dejar a Marisela sola en la cocina, y yo tampoco. Nos sentamos en la sala. Marisela se ubicó estratégicamente junto a mí, como una carcelera vigilando a su prisionero. El comandante me preguntó de qué se trataba el asunto. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró Esteban. Su rostro reflejaba sorpresa y alarma al ver a las visitas. Saludó nerviosamente al comandante y a doña Remedios, preguntándoles qué los traía por allí. El comandante le explicó que yo quería hablar con él. Esteban me miró fijamente, con una mezcla de confusión y temor en sus ojos. Me preguntó qué sucedía. Era el momento de la verdad. Todos los ojos estaban puestos en mí. Sin rodeos, le expliqué al comandante que hacía 2 días mi hijo me había golpeado y me había encerrado en mi habitación. Todo porque me negaba a firmar los papeles para vender las tierras. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Marisela reaccionó inmediatamente, exclamando que eso era absurdo, insistiendo al comandante que yo estaba confundido. Continué, explicando que no estaba confundido. Les conté que Esteban tenía deudas de juego por más de 300,000 pesos, y que él y Marisela querían que vendiera las tierras para pagarlas y quedarse con el resto del dinero. Esteban palideció. El comandante Zambrano lo miró con seriedad, preguntándole si eso era cierto. Mi hijo bajó la mirada, admitiendo que tenía deudas, pero negando que me hubiera encerrado. Insistió en que me había caído y que por mi seguridad me habían pedido que me quedara en mi habitación. Doña Remedios señaló mi labio aún inflamado, preguntando por el golpe. Marisela intervino rápidamente, explicando que había sido por la caída, que me había golpeado contra la mesa de la cocina. El comandante me miró, evaluando la situación. Me dijo que mis acusaciones eran graves y me preguntó si tenía alguna prueba. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Era Tadeo, regresando de la escuela.
Se quedó paralizado al ver a todos reunidos en la sala. Marisela le ordenó con brusquedad que fuera a su cuarto, pero yo intervine, pidiéndole que se quedara. Le pregunté si había traído su celular. El niño asintió, confundido. Le pedí que le mostrara al comandante la grabación que había hecho el día anterior. Esteban se alarmó preguntando de qué grabación hablaba. Tadeo sacó su celular con manos temblorosas. Marisela le prohibió mostrar nada, ordenándole nuevamente que fuera a su cuarto. Doña Remedios intervino, pidiéndole que dejara en paz al niño, señalando que no había hecho nada malo. El comandante se acercó a Tadeo, preguntándole amablemente si tenía algo que quisiera mostrarle. Tadeo me miró, buscando mi aprobación. Asentí suavemente. Con voz baja, Tadeo explicó que había grabado a sus padres discutiendo la noche anterior, después de que su padre me visitara. Con dedos temblorosos, buscó en su celular y reprodujo el audio. La voz de Marisela sonaba clara, recriminando a Esteban por haberme dejado sin llave y por contarme sobre las deudas, llamándolo imbécil. Esteban respondía que yo era su padre y no podía mantenerme encerrado como un criminal. Marisela le preguntaba si prefería que les quitaran a Tadeo cuando no pagara, o que lo mataran, porque eso es lo que pasaría si no conseguían el dinero. Esteban sugería buscar otra solución, mencionando que yo tenía razón, que las tierras eran para Tadeo. Marisela respondía con furia, maldiciendo las tierras y a mí, amenazando con llevarse a Tadeo si Esteban no firmaba los papeles al día siguiente, asegurando que nunca volvería a verlo. La grabación terminó, y un silencio sepulcral invadió la sala. Marisela miraba a Tadeo con una mezcla de incredulidad y furia. Esteban tenía la cabeza entre las manos. Le pregunté al comandante si eso era prueba suficiente. El comandante Zambrano asintió gravemente y se dirigió a Marisela, pidiéndole que explicara lo que acabábamos de escuchar. Marisela se levantó indignada, argumentando que la grabación estaba fuera de contexto, que estaban discutiendo, y la gente dice cosas que no piensa durante las discusiones. El comandante insistió, preguntando sobre mantenerme encerrado. Marisela gritó que había sido por mi propio bien, que estaba viejo y confundido, que quería arruinar su futuro por unas tierras que ya ni siquiera podía trabajar. El comandante se giró hacia Esteban, preguntándole si también había sido por mi propio bien que me había golpeado. Esteban levantó la mirada, derrotado, con voz quebrada. Admitió que se había descontrolado, que yo no quería firmar y él había golpeado a su propio padre. Marisela le espetó que se callara, que no admitiera nada. Esteban le respondió con firmeza que ya bastaba, que se había acabado y no podía seguir con eso. Se levantó y se acercó a mí, pidiéndome perdón. No sabía en qué se había convertido. El juego y las deudas lo habían vuelto loco. Marisela murmuró que era un traidor, después de todo lo que había hecho por él. El comandante Zambrano se dirigió a ella, explicándole que amenazar a un anciano, participar en su encierro y planear la apropiación de sus bienes eran delitos graves. Tendría que pedirle que lo acompañara a la comisaría para tomarle declaración. Marisela palideció, argumentando que había sido Esteban quien me había golpeado, no ella. El comandante aclaró que Esteban también iría con ellos y tendría que explicar esas deudas de juego y a quién le debía. Tadeo, que había permanecido en silencio, se acercó a mí. Con voz temblorosa, me preguntó si se llevarían a sus padres a la cárcel. Mi corazón se encogió al ver su rostro lleno de miedo e inocencia. A pesar de todo lo sucedido, seguían siendo sus padres. Le aseguré que no, que solo iban a aclarar las cosas y que todo estaría bien. Miré al comandante, que entendió mi mensaje. Le explicó a Tadeo que doña Remedios se quedaría con nosotros mientras resolvían el asunto, y que su padre volvería pronto. Tadeo preguntó por su madre. Nadie respondió inmediatamente. Marisela había cruzado una línea que sería difícil de perdonar. Finalmente, el comandante le dijo que eso dependería de lo que yo decidiera. Todos me miraron. Tenía en mis manos el destino de mi familia. Podía presentar cargos formales contra ambos, especialmente contra Marisela. Pero ¿qué pasaría con Tadeo? Les dije que solo quería que aquello terminara, que quería recuperar a mi familia. Esteban se acercó a su hijo y lo abrazó. Con la voz quebrada, le pidió perdón, diciéndole que yo tenía razón. Las tierras eran suyas, eran su herencia. Nunca debió intentar venderlas.
Marisela observaba la escena con desdén, murmurando que era patético, que ambos éramos iguales, aferrados a ese miserable rancho. El comandante la tomó del brazo, diciéndole que era hora de irse. Esteban pidió hablar un momento con su hijo. El comandante asintió y Esteban se acercó a Tadeo. Le explicó que iría con el comandante a arreglar algunos problemas y que debía quedarse con su abuelo y doña Remedios, obedeciéndolos en todo. Tadeo asintió, confundido pero valiente, preguntando cuándo volvería su padre. Esteban le prometió que sería pronto. Mientras el comandante se llevaba a Esteban y Marisela, me quedé con Tadeo y doña Remedios en la sala. Mi corazón estaba dividido entre la satisfacción de haber detenido sus planes y el dolor de ver a mi familia desmoronarse. Doña Remedios me preguntó si estarían bien. Le respondí que Esteban sí, que era un buen hombre que había tomado malas decisiones. En cuanto a Marisela, no estaba seguro. Había mucho rencor en ella. Tadeo se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Me preguntó si había hecho bien en grabar a sus padres. Lo abracé con fuerza, asegurándole que había hecho lo correcto. A veces la verdad duele, pero es necesaria. Mientras consolaba a mi nieto, pensaba en lo que vendría. Había ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los problemas de Esteban con sus acreedores seguían ahí, y Marisela no se rendiría tan fácilmente. Pero por ahora, había logrado proteger a Tadeo y las tierras que serían su herencia. El resto tendría que esperar hasta el día siguiente. Doña Remedios me preguntó qué pasaría ahora. Mirando por la ventana hacia los campos que tanto amaba, le respondí que lucharíamos por recuperar a mi hijo. Esa noche, Tadeo se quedó dormido en mi habitación. No quiso separarse de mí, y yo no tuve corazón para dejarlo solo. Doña Remedios se instaló en la habitación de invitados, insistiendo en quedarse hasta que todo se resolviera. Mientras arropaba a Tadeo, doña Remedios me preguntó en voz baja si creía que Esteban volvería esa noche. Le respondí que lo dudaba. El comandante Zambrano querría aclarar todo el asunto, especialmente lo de las deudas. Mi comadre suspiró mirando al niño dormido, lamentando que una criatura inocente tuviera que pasar por esto. Le di la razón. Nadie merecía tal situación, pero ahora debíamos pensar en cómo salir adelante. Me senté en mi vieja mecedora, contemplando a mi nieto. Su respiración tranquila contrastaba con la tormenta que habíamos vivido. ¿Cómo explicarle que su madre probablemente no volvería pronto? ¿Que su padre tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones? Doña Remedios interrumpió mis pensamientos, preguntando qué haría con Marisela. Le confesé mi dilema. Parte de mí quería que pagara por lo que había hecho, pero otra parte pensaba en Tadeo. Era su madre, después de todo. Mi comadre señaló con dureza que era una madre dispuesta a vender la herencia de su hijo y que había hablado de él como si fuera una carga. Reconocí que tenía razón, pero le recordé que los niños no entienden esas cosas. Solo ven que su madre no está. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, doña Remedios preguntó por las deudas de Esteban. 300,000 pesos no era poca cosa. Le comenté sobre mis ahorros, que aunque no llegaban a tanto, quizás podríamos vender parte del ganado. No las tierras, nunca las tierras. Doña Remedios asintió comprensivamente, sugiriendo que descansara. Mañana veríamos las cosas con más claridad, pero el descanso no llegó fácilmente. Me quedé despierto, recordando los años en que Esteban era un niño, corriendo por los campos, aprendiendo a montar, ayudándome con las siembras. ¿En qué momento perdió el rumbo? ¿Fue cuando conoció a Marisela? ¿O fue antes, cuando lo mandé a estudiar a la ciudad? El amanecer me encontró aún despierto. Tadeo seguía dormido, aferrado a mi almohada como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta. Me levanté con cuidado de no despertarlo y salí al corredor. La mañana era fresca, con ese aroma a tierra húmeda que siempre me había reconfortado. Respiré profundamente, saboreando mi libertad recuperada. Doña Remedios ya estaba en la cocina, preparando café. Me saludó comentando que había madrugado, preguntándome si había podido dormir algo. Admití que no mucho. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Mientras servía el café, me informó que el comandante Zambrano había llamado hacía un rato. Vendría esa mañana con Esteban y quería hablar conmigo. Cuando pregunté por Marisela, me dijo que no la había mencionado. Asentí, imaginando lo que eso significaba.
Probablemente la situación con ella era más complicada. Tadeo apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos. Nos saludó con voz adormilada y preguntó si sus padres ya habían vuelto. Intercambié una mirada con doña Remedios. Le respondí que todavía no, pero que su padre vendría más tarde con el comandante Zambrano. Inmediatamente preguntó por su madre. Esa pregunta, tan simple y a la vez tan complicada. Le respondí con honestidad que no lo sabíamos aún, pero que no se preocupara, que todo se arreglaría. Desayunamos los tres juntos, tratando de mantener una conversación normal por el bien de Tadeo. Le propuse ir a ver los caballos después, y eso pareció animarlo un poco. A media mañana, escuchamos la camioneta del comandante Zambrano. Tadeo corrió a la ventana, exclamando aliviado que era su padre. Salimos a recibir a los recién llegados. Esteban bajó primero, seguido por el comandante. Mi hijo tenía el aspecto de quien no ha dormido en toda la noche. Ojos enrojecidos, barba incipiente, ropa arrugada. Tadeo corrió a abrazarlo. Esteban lo levantó en brazos, apretándolo con fuerza y pidiéndole perdón por todo lo sucedido. Tadeo miró hacia la camioneta, preguntando por su madre. Esteban bajó a su hijo y se arrodilló frente a él. Le explicó que su madre se quedaría unos días en la ciudad, que tenía que resolver algunos asuntos. La mirada de Tadeo revelaba que no le creía del todo, pero asintió, aceptando la explicación por ahora. Le pedí que fuera con doña Remedios a darle de comer a los caballos, explicándole que su padre y yo teníamos que hablar con el comandante. Tadeo obedeció a regañadientes, mirando hacia atrás varias veces mientras se alejaba con mi comadre. Entramos a la casa y nos sentamos en la sala. El comandante Zambrano fue directo al grano. Me explicó que la situación era complicada. Mi nuera enfrentaba cargos por amenazas y Esteban por agresión y privación ilegal de la libertad. Pero había algo más grave: los acreedores de Esteban. Le pregunté qué pasaba con ellos, aunque ya intuía la respuesta. El comandante explicó que no se trataba de simples prestamistas. Estábamos hablando de gente peligrosa, vinculada al crimen organizado. Las amenazas contra Esteban y, por extensión, contra Tadeo, eran reales. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pregunté qué tan real era el peligro. Esteban intervino, confirmando que era muy real. Les debía 300,000 pesos y le habían dado hasta pasado mañana para pagar. No completó la frase sobre las consecuencias de no hacerlo, pero no era necesario. El comandante explicó que habían estado vigilando a estos individuos. Habían estado involucrados en extorsiones, secuestros y algo peor. No eran gente con la que se pudiera negociar. Pregunté si Marisela estaba relacionada con ellos. Esteban negó con la cabeza, aclarando que no directamente, pero ella sabía de las deudas desde el principio. Fue idea suya convencerme de vender las tierras. El comandante Zambrano se inclinó hacia adelante, explicándome que necesitaban mi ayuda. Si presentaba cargos formales contra mi hijo y mi nuera, los procesarían. Pero eso no resolvería el problema con los acreedores. De hecho, podría empeorar las cosas para Tadeo. Le pregunté qué sugería. Me explicó que tenía un plan, pero necesitaba mi aprobación. Querían tender una trampa a estos criminales, utilizando las tierras como cebo. Esteban me miró con desesperación, pidiéndome ayuda. Reconoció que no tenía derecho a pedirme nada después de lo que había hecho, pero esto era por Tadeo. Si no detenían a esta gente, nunca estaríamos seguros. Medité unos instantes. La idea de usar mis tierras para atrapar a esos criminales no me agradaba, pero si era la única forma de proteger a mi familia, especialmente a Tadeo, tenía que considerarlo. Le pregunté al comandante en qué consistía exactamente su plan. Me explicó que simularíamos una transacción. Haríamos correr la voz de que había aceptado vender y que Esteban tendría el dinero para pagar su deuda. Cuando los acreedores vinieran a cobrar, los atraparían en flagrancia. Tenían información de que estos hombres estaban involucrados en múltiples delitos y buscaban una oportunidad para detenerlos. Esteban añadió que él sería el cebo principal. Sabía que era arriesgado, pero estaba dispuesto a hacerlo para proteger a Tadeo y para enmendar el daño que me había causado. Vi en los ojos de mi hijo algo que hacía tiempo no veía: determinación, valor, la dignidad que creía perdida. Por primera vez en mucho tiempo, reconocí al hombre que había criado. Acepté el plan, pero con una condición: Tadeo debía estar lejos durante toda la operación.
No quería que corriera ningún peligro, ni que presenciara algo que pudiera traumatizarlo. El comandante estuvo de acuerdo. Sugirió que doña Remedios podría llevarlo a su casa en el pueblo hasta que todo terminara. Pasamos la siguiente hora afinando los detalles. Los hombres vendrían al día siguiente, esperando recoger su dinero. Esteban los recibiría en el granero, alejado de la casa principal. El comandante y sus hombres estarían escondidos, esperando el momento preciso para intervenir. Mientras hablábamos, Tadeo y doña Remedios regresaron de ver los caballos. El niño parecía más animado, con esa capacidad de los niños para adaptarse a las circunstancias. Se acercó a nosotros y le preguntó a su padre si se quedaría ya en casa. Esteban miró al comandante, quien asintió levemente. Le dijo a Tadeo que sí, que se quedaría, pero que él tendría que ir con doña Remedios al pueblo por un día o dos. Había cosas que los adultos tenían que resolver. Tadeo frunció el ceño, preguntando si era por los hombres malos a los que su padre les debía dinero. Todos nos quedamos sorprendidos. El niño explicó que había escuchado a sus padres discutir sobre eso muchas veces. Sabía más de lo que imaginábamos. Esteban se arrodilló frente a su hijo, pidiéndole perdón nuevamente. Le prometió que esta vez haría las cosas bien, que protegería a su familia como debería haberlo hecho desde el principio. Tadeo lo abrazó, demostrando una madurez impropia de sus 12 años. El comandante se despidió, prometiendo volver temprano al día siguiente con sus hombres. Antes de irse, me tomó aparte para hablarme de Marisela. Me explicó que la situación con ella era complicada. Había confesado su participación en todo el plan, pero insistía en que había sido idea de Esteban. Sin embargo, la grabación de Tadeo la contradecía. Le pregunté qué pasaría con ella. El comandante me explicó que dependía en gran parte de mí. Si decidía presentar cargos formales, probablemente enfrentaría prisión. Si no lo hacía, podría salir bajo fianza, pero tendría que cumplir ciertas condiciones. Pensé en Tadeo. A pesar de todo, era su madre. El niño ya había pasado por demasiado. Le dije al comandante que lo pensaría, pero que mi prioridad era proteger a mi nieto, tanto física como emocionalmente. Esa tarde, Tadeo preparó una pequeña maleta para ir con doña Remedios. Parecía entender la gravedad de la situación, pero confiaba en nosotros. Antes de irse, me abrazó fuertemente, pidiéndome que cuidara de su padre. Le prometí que lo haría, que todo estaría bien cuando volviera. Una vez que Tadeo se fue con mi comadre, Esteban y yo nos quedamos solos en la casa. Era la primera vez que estábamos realmente a solas desde el incidente. Había tanto que decir, tantas heridas que sanar. Nos sentamos en el corredor, mirando el atardecer sobre los campos. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino reflexivo. Finalmente, Esteban habló. Me pidió perdón nuevamente, no solo por haberme golpeado y encerrado, sino por haber traicionado todo lo que le había enseñado. Reconoció que se había dejado llevar por la codicia, por las falsas promesas de una vida fácil, por la presión de Marisela. Le pregunté cuándo habían comenzado sus problemas con el juego. Me confesó que desde hacía años, pero que se habían agravado en los últimos meses. Lo que comenzó como pequeñas apuestas se convirtió en una adicción que lo consumía. Perdía más de lo que ganaba, y para recuperarse, apostaba aún más. Marisela, lejos de ayudarlo a detenerse, lo alentaba, soñando con el gran golpe de suerte que cambiaría sus vidas. Cuando las deudas se volvieron inmanejables, comenzaron a ver mis tierras como la solución a todos sus problemas. Marisela fue quien sugirió presionarme para vender, convencida de que era la única salida. Le pregunté si realmente amaba a Marisela, o si solo se había dejado deslumbrar por su belleza y sus promesas. Esteban guardó silencio un momento, reflexionando. Me respondió que hubo un tiempo en que la amó sinceramente, pero que ese amor se había transformado en dependencia, en miedo a quedarse solo. Ahora veía con claridad que Marisela nunca había amado la vida en el campo, que siempre había visto el rancho como algo temporal, un escalón hacia la vida urbana que anhelaba. Le pregunté por Tadeo, por cómo había sido su vida con unos padres tan conflictuados. Esteban admitió con vergüenza que no había sido el padre que debería. Estaba demasiado ocupado con sus deudas, con complacer a Marisela, con buscar dinero fácil. Tadeo había quedado relegado, creciendo prácticamente solo.
Fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud de la tragedia. No solo me habían lastimado a mí, Tadeo había sido la víctima silenciosa de toda esta situación. Un niño creciendo sin la atención de sus padres, en medio de discusiones constantes, de tensiones económicas, de mentiras. Le dije a Esteban que, más allá del perdón que me pidiera a mí, era a Tadeo a quien debía compensar. Si realmente quería redimirse, tendría que ser el padre que el niño merecía. Esteban asintió, con lágrimas en los ojos. Me prometió que cambiaría, que se alejaría del juego para siempre, que se dedicaría a ser un buen padre y un buen hijo. No sabía si podría recuperar a Marisela, ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo, pero sí sabía que quería recuperar a su familia, la familia que realmente importaba. Esa noche, cenamos juntos en un silencio cómplice. No todas las heridas se habían sanado, pero habíamos dado el primer paso hacia la reconciliación. Mañana sería un día difícil, potencialmente peligroso, pero enfrentaríamos lo que viniera juntos, como la familia que éramos. A la mañana siguiente, el comandante Zambrano llegó temprano con 4 agentes. Repasamos el plan una vez más. Esteban recibiría a los acreedores en el granero a las 11. Les diría que tenía el dinero completo, que yo había aceptado vender las tierras. Los agentes estarían escondidos, esperando que los hombres aceptaran el dinero, y preferiblemente, que hicieran alguna amenaza explícita que pudiera usarse en su contra. A las 10:30, Esteban salió al granero para prepararse. Yo me quedé en la casa con 2 de los agentes, mientras el comandante y los otros 2 se escondían cerca del granero. La espera fue angustiosa. Cada minuto parecía una hora. A las 11 en punto, un auto negro se detuvo frente al rancho. 2 hombres corpulentos bajaron y se dirigieron al granero. Desde la ventana de la cocina, pude ver sus rostros duros, sus movimientos calculados. Eran exactamente como los había imaginado. Depredadores disfrazados de hombres de negocios. Lo que siguió ocurrió muy rápido. Hubo gritos, disparos, el sonido de sirenas. Mi corazón se detuvo. ¿Esteban? ¿Estaría bien? Los agentes que estaban conmigo me impidieron salir. Me aseguraron que el comandante tenía todo bajo control, pero yo no podía quedarme quieto. Mi hijo estaba allí, enfrentando a esos criminales. Después de lo que pareció una eternidad, el comandante Zambrano entró a la casa. Su expresión era grave pero satisfecha. Me informó que habían detenido a los 2 hombres. Habían amenazado a Esteban y habían intentado huir cuando se vieron descubiertos. Uno de ellos incluso había sacado un arma, pero los agentes fueron más rápidos. Le pregunté por Esteban. El comandante me aseguró que estaba bien, un poco conmocionado pero ileso. Estaba dando su declaración a uno de los agentes y pronto vendría a la casa. Le pregunté si creía que ahora estaríamos seguros. Me explicó que estos 2 hombres eran los principales, pero que la organización era más grande. Sin embargo, con la información que obtuvieran de ellos, podrían desmantelar toda la red. Por el momento, estaríamos bajo protección policial, solo por precaución. Esteban entró a la casa minutos después. Estaba pálido pero entero. Me abrazó con fuerza, algo que no había hecho en años. Me dijo que todo había terminado, que ahora podríamos comenzar de nuevo. El comandante nos informó que ahora irían a la comisaría a formalizar todo. Nos pidió que pasáramos por allí más tarde, para completar nuestras declaraciones. También tendríamos que decidir qué hacer respecto a Marisela. Cuando se fueron, Esteban y yo nos quedamos nuevamente solos. Le pregunté qué quería hacer con Marisela. Me respondió que no lo sabía aún. Parte de él quería darle una oportunidad, por Tadeo, pero otra parte reconocía que su matrimonio estaba irreparablemente dañado. Marisela había mostrado su verdadera cara, su desprecio por nuestro modo de vida, incluso por su propio hijo. Le dije que cualquiera que fuera su decisión, lo apoyaría. Si decidía intentarlo con Marisela, los ayudaría en lo que pudiera. Si decidía separarse, Tadeo siempre tendría un hogar con nosotros. Llamamos a doña Remedios para darle las buenas noticias. Tadeo se puso al teléfono, emocionado al saber que todo había terminado y que podía volver a casa. Me preguntó si su madre también volvería. Le dije que hablaríamos de eso cuando regresara. Esa tarde, mientras esperábamos a Tadeo, Esteban y yo recorrimos el rancho. Le mostré cada rincón, cada árbol que había plantado, cada mejora que había hecho a lo largo de los años. Le recordé que todo esto sería algún día de Tadeo,
y que era nuestra responsabilidad enseñarle a valorarlo, a cuidarlo. Esteban me confesó que, durante años, había visto el rancho como una carga, como algo anticuado que lo ataba al pasado. Ahora lo veía con otros ojos. Era un legado, un hogar, un futuro para su hijo. Cuando Tadeo llegó, corrió hacia nosotros con una alegría que hacía tiempo no le veíamos. Nos abrazó a ambos, feliz de estar en casa. No preguntó por su madre, al menos no inmediatamente. Parecía contento de tenernos a nosotros. Esa noche, sentados en el corredor bajo las estrellas, le expliqué a Tadeo que su madre no volvería por un tiempo. Necesitaba resolver algunos problemas, pensar en lo que realmente quería. Le aseguré que eso no significaba que no lo quisiera, sino que a veces los adultos necesitan tiempo para encontrarse a sí mismos. Tadeo me sorprendió con su respuesta. Me dijo que entendía, que había escuchado a su madre hablar muchas veces de irse a la ciudad, de empezar una vida diferente. No parecía devastado, sino más bien resignado, como si hubiera aceptado hace tiempo que su madre era diferente, que nunca había encajado realmente en su vida en el rancho. Esteban prometió a Tadeo que las cosas serían distintas a partir de ahora. Pasarían más tiempo juntos, aprendería a trabajar la tierra como yo le había enseñado a él, valoraría lo que realmente importaba, la familia, el hogar, la herencia de generaciones. Mientras los veía juntos, sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. Había salvado mis tierras, sí, pero más importante aún, había recuperado a mi familia. Esteban había encontrado el camino de regreso a sus raíces, y Tadeo tendría la oportunidad de crecer valorando lo que realmente importaba. Las cicatrices del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana. El golpe, el encierro, las amenazas, todo eso dejaría marca. Pero como la tierra después de la sequía, nosotros también renaceríamos, más fuertes, más unidos, más sabios. Cuando mi hijo me golpeó y me encerró en mi cuarto, nunca imaginó lo que yo planeaba. No solo recuperar mi libertad, sino recuperarlo a él, salvar nuestro legado y asegurar un futuro para Tadeo. La tierra que tanto amaba, que había trabajado con mis manos durante décadas, seguiría en la familia. Y más importante aún, la familia seguiría unida a la tierra. Al final, no se trataba solo de hectáreas y papeles de propiedad. Se trataba de raíces, de pertenencia, de identidad. Eso era lo que realmente quería proteger, y lo había conseguido. Si te gustó esta historia real de cómo enfrenté a mi propio hijo que me encerró, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Cada día comparto experiencias de vida que te dejarán sin aliento.